¿Yo allá? Hola. Perdonad por el retraso, la atención en los medios, las agendas complicadísimas, pero por fin llega este diálogo que pone broche final a esta mañana de trabajo sobre las ciudades y su apuesta por la neutralidad climática. Tengo que decir que tenemos a las dos ciudades que crearon los departamentos de medio ambiente más antiguos de España. Primero fue la Diputación de Barcelona hace 32 y luego Madrid y Zaragoza. Así que histórico han tenido, las políticas ambientales han salido de esos departamentos ambientales para convertirse en políticas de ciudad y Cristina Monge, es un placer, la cedo ahora ya el testigo, va a conducir este diálogo sobre cómo esta apuesta por la neutralidad climática va a transformar nuestras ciudades. Muchísimas gracias, Adelante. Alicia. Tenemos experiencia, que no quiere decir que seamos viejos, ¿no? Lo dejamos ahí. O sea, nos ha felicitado por la experiencia y la sabiduría acumulada. Muchísimas gracias. Gracias, Alicia. Gracias a todos y todas por estar aquí esta mañana, por haber estado aquí y seguir estando todos estos días reflexionando sobre el papel que las ciudades tienen en ese camino por la sostenibilidad. A mí me hace especial ilusión esta mesa por varias cosas, algunas las voy a contar, otras no. Una de ellas es que Conama viene a mi ciudad. Y es un gusto, porque Conama, que es una referencia en temas de sostenibilidad en toda España, al que seguimos cuando convoca a los Conamas en Madrid, que nos lleva de un lado para otro en IFEMA, y al que seguimos también en los Conamas locales, pues es un gusto recibirlos en Zaragoza. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Y en segundo lugar, porque tengo aquí el gusto de estar con dos alcaldes de dos ciudades especiales. En primer lugar, en Zaragoza, que es mi ciudad donde vivo, y en segundo lugar, de Madrid, que es una ciudad alcalde que adoro y que tengo la suerte de poder disfrutar muy a menudo y pienso seguir haciendo. Espero eso. Por lo tanto, es un gustazo tener aquí a estos dos alcaldes para hablar de eso. Y es un momento especial porque seguro que todos lo habéis oído, llevamos toda la semana con eso, bueno, con alguna otra cosa también, pero sobre todo con lo importante, que es ese informe del IPCC que salió hace unos días, que a mí me parece que es especialmente revelador y que no quería dejar de señalar alguna de las cosas que dice para enmarcar esta conversación. En primer lugar, ese informe del IPCC, de esos científicos que asesoran a Naciones Unidas en cambio climático, nos dice que estamos a tiempo de evitar las peores consecuencias del cambio climático en nuestras vidas y en las vidas de los que vendrán. Por lo tanto, creo que esto es un mensaje muy importante. Estamos a tiempo. También nos dice, estamos a tiempo si hacemos los cambios que hay que hacer con la ambición que tenemos que hacerlo. Por lo tanto, no es cuestión de decir, bueno, que la ciencia haga o que el mundo financiero haga. No, no, estamos a tiempo si hacemos lo que hay que hacer, dando un volantazo a muchas cosas. O promoviendo o acelerando esa transición en muchas cosas. Y en tercer lugar nos dice, lo que hagamos ahora mismo, de aquí a 2030, que 2030 es mañana, tendrá unos efectos determinantes en lo que vivamos ahora y en lo que van a venir lo que van a vivir las generaciones que están por venir. Fijaros que tres mensajes. Yo creo que son tres mensajes que en cierta medida cambian un poco el paradigma, cambian un poco la visión de algunos de los discursos que hasta ahora se estaban haciendo sobre el enorme reto que supone la transición ecológica. Y en ese marco, en ese paradigma, yo creo que me atrevería a preguntar cuántas veces se ha pronunciado en estos días en Conama la famosa frase de la batalla por la sostenibilidad se librará en las ciudades. ¿Cuántas veces? No muchas. Bueno, pues entonces vamos a decirlo nuevamente, ¿no? Vamos a recordar cuando el secretario general de Naciones Unidas planteó esa frase como gran lema y dijo, la batalla por la sostenibilidad se librará en las ciudades. Y hoy tenemos aquí a dos ciudades que no solamente son dos de las ciudades más importantes de España y en cierta medida de Europa, sino que son dos ciudades que han decidido estar en la vanguardia de la lucha por el cambio climático. ¿Y por qué digo eso? Que muchos estaréis pensando, hombre, igual no tanto. ¿Por qué lo digo? Porque son dos de las 7 ciudades españolas que desde ya forman parte de las 7 ciudades que la Unión Europea ha elegido para participar en la misión contra el cambio climático de ciudades de emisiones cero. Por lo tanto, creo que es un gusto tener aquí a dos alcaldes de esas ciudades que han decidido dar un paso adelante y decir queremos estar en la vanguardia. Y si Europa las ha elegido, no es por una cuestión del azar o no es por los gabinetes de relaciones públicas de cada uno de los dos ayuntamientos, vamos, no digo que sean malos, pero no es por eso. Es fundamentalmente porque han presentado una serie de proyectos que hoy esta semana y la semana que viene se están concretando, se están materializando los acuerdos climáticos que ya están empezando a firmarse y que esperemos que se acaben de firmar en los próximos días. Por lo tanto, tenemos dos ciudades que yo creo que tienen muchos retos, pero que han tomado esa decisión de estar en la vanguardia. Me gustaría saber ahora hasta qué punto esto está calando
en los ayuntamientos y está calando más allá de los ayuntamientos, es decir, en el conjunto de la ciudadanía, y sobre todo si somos conscientes de la responsabilidad que como ciudades tenemos y si estamos empezando a aplicarla. Así que para eso ya les voy a dar la palabra a ellos. Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza. Muy buenos días. Qué gusto ¿Qué tal, Cristina? tenerte aquí, qué bien. ¿Eres consciente de lo que tienes entre manos? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Oye, antes de nada, no sabía que Cristina iba a moderar este diálogo, de lo cual me alegro absolutamente, porque es verdad que Cristina y yo somos viejos amigos antes de cualquier otra cosa y nos conocemos hace muchos, muchos años. Es un placer estar con Cristina, por supuesto, con el alcalde de Madrid, con mi amigo José Luis Almeida. ¿Me vais a dejar que os cuente una anécdota? A ver, ¿qué vas a No, contar? no voy a... Yo Me con han dicho que a las Almeida... 2 tenéis que ir. Sí, nos vamos, nos vamos. Yo con Almeida, durante estos 4 años en los que hemos sido alcaldes, me ha tocado a cantidad de veces ir a sitios en los que iba el alcalde de Zaragoza y luego iba el alcalde de Madrid, ¿no? Y yo luego a Almeida le decía, hey, tío, estoy harto de hacerte de telonero. O sea, va primero el alcalde de Zaragoza y luego cierra el alcalde de Madrid. Digo, escucha, ¿cómo acabó la legislatura haciendo que el telonero sea él y el que cierre sea yo? Digo, vamos a montar con Ama en Zaragoza. Es buen argumento, Alicia, para buen futuras argumento. ocasiones. Oye, dejarme que os cuente una cosa que me parece especialmente importante y que yo creo que... Yo esta es la tercera vez que estoy en Conama. Recuerdo perfectamente que en la primera hablé mucho de un proyecto muy importante para nosotros como era el Bosque de los Zaragozanos. Yo creo que es el proyecto medioambiental más importante que se ha hecho en la historia de la ciudad. El año pasado hablé mucho de energía y este año os quiero dar un enfoque distinto que creo que es absolutamente necesario para hablar del medio ambiente y para hablar de la sostenibilidad. Y algunos proyectos concretos que creo que ejemplifican la idea que os voy a dar. Porque cuando se habla de proyectos de sostenibilidad y sobre todo en las ciudades hay un debate siempre que tiene que ver con el greenwashing, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos para parecer que hacemos, ¿no? Esos debates suelen ser más políticos que reales, porque a mí me encanta decir que hay mucha gente que entiende de euros, pero muy poca gente que entiende de toneladas de CO2. Es decir, al final, los proyectos medioambientales se pueden medir. Es decir, los proyectos que hacemos las ciudades se pueden trasladar para ver desde el punto de vista de la eficacia medioambiental cuáles funcionan más o cuáles funcionan menos. Pero yo hay algo que digo mucho y es que yo, más que de debates políticos de greenwashing, soy más amigo de que pongamos encima de la mesa otro debate que es el del green growth. A mí me gusta hablar de crecimiento verde. Yo creo que Ten cuidado con lo que dices, que luego te pueden saltar del público. Yo voy a contar los proyectos reales que estamos haciendo en la ciudad Por ejemplo, y que son ejemplos de apostar para frenar el cambio climático, hacer nuestra ciudad más sostenible y hacer que estemos a la vanguardia de las inversiones. por ejemplo. Yo creo que ha habido algunos de los proyectos que compartimos el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Zaragoza que son evidentes, ¿no? La sostenibilidad. Si hay dos ayuntamientos que han apostado por no comprar más vehículos contaminantes, somos los Ayuntamientos de Madrid y el Ayuntamiento de Zaragoza. Una de las decisiones importantes que tomamos en el Ayuntamiento de Zaragoza fue no comprar más autobuses que contaminaran nuestra ciudad. Que a partir de ahora todos los autobuses de la ciudad fueran autobuses eléctricos. Esa es una decisión no solamente inteligente desde el punto de vista medioambiental, sino inteligente desde el punto de vista económico. Porque a lo largo de la vida útil de esos autobuses vamos a ser capaces no solamente de ahorrar toneladas y toneladas de CO2, sino también de muchísimos euros. Y no hay mal que por bien no venga. La pandemia trajo los Next Generation y es verdad que hemos sido capaces de captar 30 millones de euros, algo así como 200.000 euros por cada uno de los autobuses que hemos puesto en funcionamiento y vamos a ahorrar dinero haciendo que la movilidad sea más cómoda, más segura, más sostenible y más limpia en nuestra ciudad. Lo hemos hecho con la movilidad y lo hemos hecho con la rehabilitación. A mí me encanta hablar de rehabilitación de vivienda. Yo creo que la rehabilitación de vivienda es clave desde todos los puntos de vista. Os lo voy a resumir en unos pequeños puntos. La rehabilitación de vivienda es muy eficaz desde el punto de vista económico. Mira, en Zaragoza desde el año 2011 hasta el año 2019
se invirtieron 11 millones de euros en rehabilitación de vivienda. Los números no mienten. Yo recuerdo que de las primeras decisiones que tomé cuando llegué alcalde de Zaragoza fue el primer año destinar 6 millones de euros a rehabilitación de vivienda. Y en estos 4 años vamos a destinar casi 30 millones de euros a rehabilitación de vivienda. ¿Por qué? Uno, porque los 30 millones se van a convertir en 80 millones de euros. Vamos a mover la economía. No solamente es lo que pone el ayuntamiento, sino lo que también los propios propietarios de esas viviendas van a poner. Dos, porque es evidente que si hay algo que contamina nuestras ciudades son nuestras calefacciones, son nuestros edificios. Y cuando rehabilitamos vivienda, actuamos sobre las viviendas más viejas de la ciudad y por lo tanto las viviendas más contaminantes. Hay pocas acciones que medioambientalmente sean tan eficaces como invertir en rehabilitación de vivienda. 3. Desde el punto de vista económico, a mí me parece muy importante invertir en rehabilitación de vivienda, porque cuando invertimos en rehabilitación de vivienda, no viene FCC, ni ACS, ni viene una gran multinacional. El carpintero, el fontanero y el albañil que se encargan de la rehabilitación de vivienda son de aquí. No son grandes inversiones. Cuando tú metes 1 millón de euros, 1,5 millones de euros en un edificio de 40 viviendas, estás favoreciendo la economía local. Y luego hay una razón que a mí me parece fundamental. Hay pocas cosas tan importantes en la vida como que la familia que vive en esa casa no pase tanto calor en verano o no pase tanto frío en invierno. No hay nada que mejore la calidad de vida de las ciudades y de las familias que viven en esas ciudades que invertir en rehabilitación de vivienda. Porque todos, lo más importante que tenemos en nuestra vida es nuestro hogar. Dejarme que acabe con una idea solo. Está aquí Natalia Chueca, que es la consejera de Servicios Públicos. Yo espero que sea la próxima alcaldesa de Zaragoza. Natalia ayer presentó un proyecto especialmente importante. Zaragoza quiere ser la primera ciudad en el mundo en el que tengamos 0 residuos, 0 basura. Toda la basura que generamos en nuestra ciudad queremos transformarla en energía, en concreto en metanol, y para eso vamos a impulsar una inversión de 280 millones de euros. Todos estos proyectos son proyectos eficaces desde el punto de vista de la sostenibilidad, pero también que significan un crecimiento verde que va a beneficiar desde el punto de vista de la creación de riqueza, de la inversión y de la creación de empleo en nuestra ciudad. Y por lo tanto yo creo que es importante que apostemos por el bosque de los zaragozanos. Es importante que apostemos por todos aquellos proyectos que mejoren la educación ambiental de nuestra ciudad. Pero hay una parte muy importante y es que si queremos ser eficaces y de verdad nos preocupa ser más sostenibles y parar el cambio climático, hay una parte de crecimiento verde que no podemos desechar. Un día con unos vinos discutimos si es crecimiento o desarrollo, ¿vale? Pero hoy no toca, lo discutimos otro día. En cualquier caso, por recordar, 23 de marzo, hoy, Zaragoza, previsiones, a las 4 de la tarde, 27 grados. Y todos nos acordamos de lo que fue el verano pasado, ¿verdad? Y todos sabemos que algunos pueden encender el aire acondicionado ahora, dentro de 4 días probablemente, como hemos podido encender la calefacción hasta hace 4 días, pero otros no. Y gran parte de eso pasa por esos programas de rehabilitación de viviendas. Luego avanzamos un poco más, pero señora Almeida, me gustaría sobre todo enfocar, porque creo que Madrid en ese sentido ha dado un paso adelante, ¿no? Y ha sido importante su aportación, tanto en España como en Europa, en torno al concepto de misiones y a lo que la misión puede suponer. Tenemos aquí a María García, directora de Climate Kick, y a Julio Lumbreras, uno de los impulsores de las plataformas de ciudades aquí en España, profesor de la Politécnica de Madrid. Es un gusto teneros. Y hace un rato tomando el café me decían, es que todo esto que hay que hacer, sin los alcaldes no se puede hacer. O sea, sois piezas claves, absolutamente. Los alcaldes de ciudades grandes, medianas y pequeñas, los que están y los que vendrán, las alcaldesas que están y las que vendrán. ¿Qué ha aportado esa idea de misiones a la Ciudad de Madrid? Y sobre todo, ¿qué piensa que puede hacer la Ciudad de Madrid para ejercer de ejemplo sobre otras ciudades? Muchas gracias en primer lugar a CONAMA por invitarme a participar en esta ponencia, a ti Cristina por moderarla
y a Jorge por poder ser el telonero por primera vez en estos 4 años de Jorge Azcón, con el cual he tenido una relación muy frecuente y en la cual yo muchas veces, ante la duda, llamaba a Jorge Azcón. Lo digo porque las grandes ciudades tenemos problemas comunes, por tanto tenemos que tener soluciones conjuntas y en eso, Jorge, estos 4 años para mí ha sido muchísima ayuda y especialmente durante el tiempo de la pandemia tan complicado para todos los ayuntamientos. Cuando estamos hablando de las misiones, estamos hablando de los objetivos. En definitiva, cuando uno marca una serie de políticas, tiene que haber una rendición de cuentas, tiene que haber un ejercicio de transparencia y eso necesariamente se tiene que traducir en una serie de indicadores que son los que uno tiene que ir cumpliendo, porque si no, al final, pues es muy complicado que se pueda transmitir a la ciudadanía tanto la importancia del esfuerzo como la importancia del objetivo a conseguir. Y en ese sentido yo creo que Madrid tiene una importancia capital, valga el doble juego de las palabras, porque obviamente somos la ciudad más grande que hay en España. Me gusta dar un dato y no me entiendan que estoy presumiendo, pero Madrid tiene más población que Barcelona, Sevilla y Valencia juntas. Es decir, desde el punto de vista numérico y de ciudad, nosotros tenemos una responsabilidad extraordinaria también en liderar con nuestro ejemplo lo que creo que es un objetivo que ya debe ser común a todo el conjunto de la sociedad, como es efectivamente los procesos de descarbonización, por ejemplo, en los que estamos, o neutralidad climática. Y para eso nosotros lo que nos planteamos cuando llegamos al principio de esta legislatura eran 2 cuestiones que eran básicas para poder asumir esas misiones y, por tanto, el cumplimiento de esos objetivos. En primer lugar, entender conceptualmente que el crecimiento barra desarrollo de una ciudad hace unas décadas posiblemente se hubiera medido únicamente en indicadores de carácter económico, pero eso ya no sirve en estos momentos. Es decir, el crecimiento barra desarrollo de una ciudad se mide en indicadores de calidad de vida. La ciudad que vaya a ser más competitiva, la ciudad que va a tener mejores condiciones para poder seguir progresando y progresando tiene mucho más allá de factores económicos, es la ciudad que tenga mejores condiciones de calidad de vida por una razón, porque primero es imprescindible, y por una segunda razón porque la sociedad cada día es más exigente y por tanto en este momento en que la competencia entre ciudades es feroz en el ámbito global, que nosotros seamos capaces cuando se toman decisiones de localización de inversiones de poder ofrecer las mejores condiciones de calidad de vida y para ello es esencial las políticas de sostenibilidad, es determinante. Y en segundo lugar, porque en Madrid se habían hecho muchos esfuerzos importantes, efectivamente fuimos una de las primeras ciudades junto con Zaragoza que tuvimos un área de medio ambiente, pero nunca había habido una visión global. Y es muy importante tener una visión global y tener una estrategia, porque los diferentes gobiernos, con la mejor intención, lo que habían ido tomando medidas un tanto aisladas entre sí, sin una conexión lógica, y nosotros lo que diseñamos es una estrategia que denominamos sostenibilidad ambiental Madrid 360. Madrid 360 que parte de un marco normativo y por eso en esta legislatura hemos aprobado una ordenanza de lucha contra el cambio climático, la primera ordenanza de lucha contra el cambio climático y por la calidad del aire que hay en la historia de la ciudad de Madrid, que nos diseñaba ya un marco de actuación y nos daba un marco normativo en el que poder desarrollar nuestras acciones, y una ordenanza de movilidad sostenible que también hemos aprobado a lo largo de toda esta legislatura. Y a partir de ahí había hasta 184 medidas, tanto de mitigación como de adaptación, que nosotros además fuimos planteando en el tiempo y que es lo que nos permite poder alcanzar esos objetivos. Había una urgencia en Madrid que era fundamental, que era el tema de la calidad del aire. Nosotros incumplíamos sistemáticamente los límites de calidad del aire y por primera vez en el año 2022 hemos cumplido los límites de calidad del aire que nos marca la Unión Europea. Por cierto, enero y febrero han sido los 2 mejores meses de enero y febrero de la serie histórica. Es decir, somos capaces todavía de seguir mejorando porque tenemos que seguir mejorando y eso también exigía operar sobre el ámbito de la movilidad. Y en eso nosotros la movilidad entendemos que debe necesariamente fundamentarse en el transporte público y por eso compartimos también esa ambición que ha mostrado Jorge, el alcalde de Zaragoza, en la renovación de todo lo que es nuestra flota de autobuses que circula por la ciudad de Madrid. Pero el problema urgente no nos debía hacer olvidar lo importante y por tanto que esa estrategia global tenía que ser de eso, sobre sostenibilidad, sobre mejora de la calidad de vida y sobre la consecución de esos procesos de descarbonización, de ser ciudades climáticamente neutras, y para nosotros por eso ha sido extraordinariamente importante haber sido una de esas 7 ciudades elegidas, tanto porque consideramos que tenemos que ser un ejemplo y una referencia, como en segundo lugar porque ser un ejemplo y una referencia es lo que nos va a permitir seguir creciendo, desarrollándonos como ciudad y mejorando como sociedad. Queda pendiente ese debate, ¿eh? Te podrás unir al vino también con nosotros y así lo abordamos. Yo creo que es importante el ejemplo que planteabas de la movilidad porque es uno de esos temas en los que se demuestra que para abordar según qué retos hay que ir por muchos caminos a la vez.
¿no? Y que no son contradictorios, sino complementarios. O sea, hay que restringir zonas de la ciudad a según qué tráfico, hay que plantear reforzar el transporte público, hay que adoptar otros patrones como pueden ser carriles bici, etcétera, y todo ese puzzle al final da esos resultados y genera sinergias, ¿no? Digo, porque a veces si no nos centramos mucho en un eje y nos olvidamos que generalmente es esa, lo que llamaríamos multimodalidad, si me permites, ¿no? En temas de movilidad es lo que al final genera mejores resultados. Pero me gusta mucho que plantees el tema como que la sostenibilidad es una cuestión paraguas, no solamente es un tema de medio ambiente. Me estaba acordando, Víctor Viñuales, no sé dónde estás, te he visto por ahí antes, director de CODES y otros compañeros que hay por ahí, de cuando hace unos años, te acordarás, Jorge, en vísperas de las elecciones municipales, desde CODES hicimos las típicas propuestas a los partidos políticos cuando se presentan las elecciones. Y hicimos un documento de propuestas donde decíamos que queríamos una Zaragoza más segura, que una organización ambiental diga una Zaragoza más segura. Hablo de hace ya 8 años, ahora de esto, ¿Cómo pasa el tiempo? Decíamos, ¿y qué es una Zaragoza más segura? ¿Es una Zaragoza con más policía? No. Es una Zaragoza con menos contaminación del aire, es una Zaragoza con más pequeño comercio y, por lo tanto, con calles con gente yendo y viniendo, por lo tanto, menos solitaria, menos insegura. Es una Zaragoza que es capaz de producir al menos parte de la energía, de los alimentos, de lo que necesita para vivir. Eso es una ciudad más segura. Entonces, efectivamente, yo creo que son nociones que implican la sostenibilidad como algo mucho más, ¿no? Que las políticas, con las políticas ambientales stricto sensu, sino que va mucho más allá. Pero, sin embargo, vemos que empezamos a compartir muchos conceptos cada vez de una forma más clara, pero todos tenemos la sensación de que hay que acelerar y no es fácil. Decía Jorge, desde el primer día que yo entré a la alcaldía de Zaragoza se han destinado no sé cuántos, ¿no?, millones a la rehabilitación de viviendas. Cierto, pero lo que nos dicen los compromisos que hemos adquirido como país y lo que nos dicen los proyectos que hemos presentado a los Next Generation es que estamos en una magnitud de que deberíamos multiplicar de media en toda España por 5 el volumen de rehabilitación de viviendas. Eso es una revolución, totalmente. ¿Qué dificultades hay? Porque yo tengo la sensación de que un ayuntamiento, por mucha voluntad política que tenga la corporación, por sí solo no puede fomentar, multiplicar por 5 la rehabilitación de viviendas en una ciudad. ¿Qué aspectos hay que operar? ¿Cómo generar los acuerdos necesarios entre lo público, lo privado, los centros de investigación, la parte de la ciudadanía? ¿Cómo hacer todo eso para que podamos ser capaces de afrontar un desafío de esa magnitud? Porque estamos hablando de esas magnitudes. Cuando el IPCC decía que da tiempo, estamos a tiempo de evitar lo peor, añade, pero hay que hacer cambios profundos y ambiciosos. ¿Cómo favorecemos esa ambición? Sí, muy de acuerdo, pero, joder, déjame que te diga una cosa, Cristina. Dale. Nosotros lo hemos hecho. ¿Por Sí. 5? Sí, claro, no, por 5 no más. Sí, voy a volver a repetir los datos. El Ayuntamiento de Zaragoza... No digo la inversión. Sí, y el número de viviendas. Sí, el número de viviendas. Sí, el número de viviendas. Es decir, hay una proporción directa entre lo que tú inviertes con el número de viviendas que rehabilitas. O sea, es decir, mira, es verdad que Europa ha apostado por una normativa muy concreta que es la de la Renovation Wave, ¿no? Es decir, para la rehabilitación en viviendas en las ciudades. Y es verdad, además, que la pandemia trajo fondos Next Generation. Pero yo lo que digo es que nosotros en Zaragoza decidimos invertir 6 millones de euros en rehabilitación cuando el año anterior se había invertido poco más de 1. O sea, es decir, desde el año 2011, crisis absoluta, hasta el año 2019, en 8 años, el Ayuntamiento de Zaragoza invierte en rehabilitación de viviendas 11 millones de euros. El Ayuntamiento de Zaragoza en estos últimos 4 años ha invertido 29,5 millones de euros, llevando a cabo la rehabilitación de 9.000 viviendas. Es decir, es por 3, no por 5. No, porque... Por 3, Jorge. No, porque es en 4 de años. 11 a 29. No, porque es en 4 años, no en 8. Ah, bueno, claro. Claro. Y el dinero que ha llegado de fuera, y la prioridad que se ha puesto, está fenomenal. Cristina, Está fenomenal. Lo digo de verdad, que no lo digo por decir, o sea, es decir, nosotros tomamos la decisión de invertir en rehabilitación de viviendas antes de que llegara la Renovation Wave y antes de que llegaran los Next Generation. Quiero decir, o sea, la decisión que tomamos en el primer presupuesto que hicimos fue multiplicar por 5 del millón que se destinaba en rehabilitación a los 6 millones de euros. 8 años, 11 millones, 4 años, 30 millones. Oye, y a mí
me encantaría hacer todavía más. Por Porque 6. soy un absoluto convencido. Y reconozco que tiene dificultades. Porque una de las cosas que hicimos en el Ayuntamiento de Zaragoza, especialmente bien cuando se habla de rehabilitación de vivienda, fue algo de lo que tú estabas hablando ahora, juntar a todos los sectores. ¿Cómo se hizo? Juntamos a todos los sectores antes de sacar las convocatorias de subvenciones a rehabilitaciones del Ayuntamiento de Zaragoza. Y juntar a todos los sectores significa abrir esa convocatoria a las aportaciones de todos. A las aportaciones, por supuesto, de los agentes de la propiedad inmobiliaria, de los colegios de arquitectos y de los colegios de aparejadores, de los agentes de las comunidades de propietarios que tienen que gestionarlas, de los vecinos, de todas las entidades que quisieron aportar a una subvención, a una normativa de subvención que el objetivo era algo muy importante, que la tramitación burocrática, que la tramitación administrativa nos permitiera cumplir con las partidas presupuestarias, porque corríamos el riesgo de que no tuviéramos la posibilidad de evaluar todos los proyectos que llegaban al Ayuntamiento de Zaragoza y desatascar. Lo hemos visto, no quiero meter el dedo, lo hemos visto en la comunidad autónoma en otros proyectos. Hemos visto cómo ha habido convocatorias de dinero ingentes que por distintos motivos se han quedado atascadas y no han visto cómo se podían sacar adelante. Yo creo sinceramente que contar con todos los sectores implicados a la hora de desarrollar las políticas, las de rehabilitación, pero una parte muy importante de la sostenibilidad. Mira, a mí me encanta no decir que, o sea, decía el alcalde de Madrid, solo Madrid somos como esta ciudad. En Zaragoza somos los quintos, somos pequeños, somos los quintos. Pero por mucho que seamos la quinta ciudad de España, yo veo a la gente de Circe allí, a la gente de Ecodes allí, a la gente de Brópolis allí, a los de Endesa, al jefe de los biólogos, por supuesto a Julio, a la gente que está en Ecociudad. Es decir, conozco una parte importante de la gente. ¿Veis cómo no le hace falta gabinete de diplomacia? Que se lo hace Que el está solo. en el auditorio y a Javier Celma, el que se inventó esto, también lo he visto por ahí hace un rato, no sé si ahora estará todavía. Quiero decir, es evidente, la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza con la sociedad, la colaboración público-privada, es una de las claves del éxito a la hora de hacer este tipo de proyectos. Porque además, cuando tú llegas al Ayuntamiento de Zaragoza, en mi caso es fácil proyectar la ciudad que quieres del futuro. Pero en mi caso concreto, cuando tú llegas a Zaragoza y dices, tengo la ciudad más endeudada de España por habitante. Claro, esto en términos absolutos tú, pero en términos Eso te iba a relativos yo. decir. Te iba a decir, creo que no voy a tener que contestar yo, que va a contestar el alcalde de Madrid. En términos absolutos Sí, tú, sí, sí. pero en términos relativos, si hacemos la división por habitante, yo. Quiero decir, o piensas en colaborar hasta con los de Urbaser, que también están aquí, no, quiero decir, ¿por qué Lo de digo hasta con no hasta ha sido con ellos. despectivo, aunque lo haya Con parecido. ellos. No. Jorge, parece mentira. Quiero ponerlo doblemente en valor. Mira, ¿El qué? Urbaser, que es la empresa que gestiona el ecoparque, no solamente apostó por Zaragoza para crear la primera biorefinería en Europa, una inversión de aproximadamente 30 millones de euros, si no recuerdo así, me lo dices Javier, que recibió una parte muy importante de fondos europeos. Hay dos, una en Zaragoza y otra en Italia, creo recordar que era. Jorge, te Sino tienes que ir a las dos. Sino que ahora era la parte en la que vamos a hacer esa parte de reciclar las basuras que teníamos. En definitiva, sin ningún género de dudas, hay muchas claves del éxito, pero una parte fundamental es colaborar con la sociedad. O sea, la colaboración público-privada, porque es evidente que en el Ayuntamiento de Zaragoza, solo para una misión tan importante, no podemos hacerlo solos. Alcalde, no vamos a entrar a discutir quién estaba más endeudado. No, Eso también en eso no hay eso competición. para otro día, que además, efectivamente. Pero decía Jorge, la colaboración público-privada. Yo cuando hablamos de colaboración público-privada me gusta añadir y social, porque generalmente se entiende que está incluido en la parte privada, ¿no? Pero ¿por qué me gusta subrayarlo? Pues porque si no lo privado acaba siendo las empresas, que está fenomenal, que tiene que ser ahí, pero hay otra parte que es la ciudadanía y la sociedad civil. Y sobre todo porque, hablando por ejemplo de rehabilitación de viviendas, todo empieza el día que obra el milagro, porque es obrar el milagro, y una comunidad de vecinos decide que va a rehabilitar su edificio. Eso es obrar el milagro. Sí. Hasta que no pasa eso, nada empieza, ¿no?
¿Cómo se consigue que eso pase? Pues es complicado y por hacer autocrítica en relación con la rehabilitación, que partimos de la misma premisa que aquí hemos expresado los tres, aunque yo también al concepto de rehabilitación le añadiría el de regeneración urbana, que también es Totalmente. extraordinariamente importante y por tanto también la mejora del espacio público, la calidad del espacio público es muy importante. Pero a mi juicio aquí básicamente hay dos problemas en involucrar a las comunidades de propietarios. En primer lugar, que tenemos una distribución competencial que no está funcionando adecuadamente, es decir, aquí hay fondos europeos, fondos estatales, fondos autonómicos y fondos locales. La coordinación que hay entre las distintas administraciones, y no distingo partidos políticos, es realmente complicada, las cosas como son y hay que asumirlas. Por tanto, creo que lo primero que deberíamos es mirarnos nosotros las administraciones y entender que en el ámbito de la rehabilitación deberíamos hacer un esfuerzo superior para poder coordinarnos, porque es con tal la cantidad de dinero que hay en principio destinada a la rehabilitación, que también es cierto que la propia complejidad burocrática puede dificultar su gestión. Pero si no hay un entendimiento preciso y exacto en el ámbito de la rehabilitación desde el respeto a las diferentes competencias, a mi juicio es muy difícil que puedan triunfar las políticas de rehabilitación y creo que eso está pasando en este momento. Y en segundo lugar, las comunidades de propietarios básicamente creo que tienen un problema y es que desconfían. Y desconfían porque los procedimientos burocráticos son largos, porque no se paga cuando se tiene que pagar, porque se paga mucho después de lo que se ha pagado, porque tienen que pedir un crédito entonces para poder abonar los gastos de la rehabilitación, porque le cuestan los intereses de ese crédito o por cuestiones tan sencillas como que también la rehabilitación sufragada con fondos públicos que se asigna a una comunidad de propietarios tiene una serie de costes tributarios y por tanto le supone también un coste a toda la comunidad de propietarios. Por tanto, La que ha sacado el Ministerio ahora no. La nueva no. Es una de las La claves. nueva no. es una de las Es decir, la claves. que hacemos en el Efectivamente. ayuntamiento, si le damos un dinero a una comunidad de propietarios del Ayuntamiento de Zaragoza, le tributan Sí. el IRPF, Claro. Sí. pero la que ha sacado el Ministerio han decidido que la suya no tributa el IRPF. Lo digo porque ¿Por tienes qué? razón. Porque eso es un ejemplo de cómo podríamos coordinarnos las administraciones y por tanto que entendieran que cuando concedemos las administraciones locales tampoco tiene que tener una carga tributaria. Pero para mí la rehabilitación, que es fundamental, tiene que partir de eso. En primer lugar, de la coordinación competencial más adecuada y más estrecha ahora y en segundo lugar de generar las condiciones de confianza necesarias a las comunidades de propietarios. Y una vez que deciden que sí, que van para adelante con esa rehabilitación y esa regeneración, ¿no se pueden hacer las cosas más fáciles? Una vez que ya está decidido. Porque claro, entonces es que empieza ese todo es un rosario. Ese es un debate ya casi legal, normativo, en relación con lo que son los requisitos. En mi opinión, por ejemplo, en la gestión de los fondos europeos se tenía que haber sido mucho más ambicioso desde el punto de vista normativo para facilitar los requisitos. Yo no digo para relajarlos, no digo para que pueda suceder casos eventuales de mal uso del dinero público, pero sí teniendo en cuenta y desde la experiencia de que en general en España no ejecutamos más de un 40% de los fondos europeos, es ilusorio pensar que la cantidad que íbamos a recibir la íbamos a poder gestionar con el mismo con el mismo personal y los mismos medios de forma más ágil y por tanto yo ahí creo que el gobierno hizo un esfuerzo, hizo un real decreto en el que determinadas cuestiones tenían menos requisitos o menos exigencias administrativas, pero creo que tendríamos que haber ido un paso más allá y en el tema de la rehabilitación es uno de esos sectores en los que se lo habría que plantear. Una última pregunta para cerrar, porque me consta que tenéis prisa y no quiero entreteneros más de lo... Aunque me encantaría No, seguir estoy aquí mucho encantado. tiempo. Encantado. Pero España está a punto de recibir ya el tercer desembolso de los Next Generation. Somos el primer país de la Unión Europea que está ejecutando, está justificando, por lo tanto está recibiendo fondos. Las ciudades son claves, no solamente en materia de sostenibilidad, sino también en la ejecución de esos proyectos Next Generation. Como alcaldes de dos ciudades claves en España, si tuvierais que plantear una propuesta que sirviera para agilizar esos fondos y sobre todo lo más importante, porque yo me perdonaréis, pero para mí lo más fundamental no solamente es que gastemos el dinero que venga, sino que lo gastemos para transformar el modelo económico en sostenible, que es para lo que se han creado esos fondos. Por lo tanto, no consiste en gastar, sino que consiste en gastar para transformar. Si tuvierais que plantear una propuesta, una solo, venga, para acelerar eso, ¿cuál sería? Permíteme empezar por dos razones. Una para que cierre Jorge y otra porque a lo mejor me quedo sin tiempo. Si es Jorge el que va antes que yo. Pero voy a ser muy breve y muy conciso. Lo primero que diría es que confíen más en las ciudades. Es decir, nosotros nos vemos demasiado constreñidos en relación a cuáles son los requisitos y el tipo de proyectos que se nos marca por parte del Gobierno de España. Yo creo que las ciudades no somos los hermanos pequeños ni del Gobierno de España ni del Gobierno de las comunidades autónomas. Esto es una reivindicación, lo reconozco, y creo que tenemos la capacidad, las grandes ciudades, de saber por nosotros mismos en qué se puede emplear mejor ese dinero para la transformación, porque somos el motor de esa transformación. Y por tanto, yo lo que reclamaría es más autonomía, dejémoslo ahí, en las ciudades para poder elegir los proyectos que mejor encajan en los proyectos, en la transformación que estamos llevando a cabo en las ciudades. Y en segundo lugar,
desde luego yo creo que lo que habría que ir es, si vamos a un cambio en el modelo de transformación, que determinadas actuaciones que hay en las ciudades y que en este momento no están previstas se pueden hacer. Pongo un ejemplo. Creo que es una gran oportunidad el soterramiento de la A5 a su salida por el Paseo de Extremadura, que era un compromiso que nosotros llevábamos La A5 es una electoral, autovía que está en que es una Madrid. autovía urbana y que, pudiendo emplear fondos europeos, nos permitiría tanto ejecutarla antes como ser más ambicioso incluso en la ejecución de ese proyecto. Mil gracias, alcalde. Yo quiero dejar dos ideas. Una, claro, es que al final cuando son problemas tan complicados, los titulares es muy complicado que resuman la solución, ¿no? Porque dices, yo apostaría por las ciudades, sí, pero luego la realidad, ¿sabes cuál es? Que no todas las ciudades y no todos los municipios somos iguales. Aquí en Aragón esto lo vemos. Mira, Aragón es una comunidad autónoma de 1,3 habitantes, Zaragoza tiene 700.000. Cuando se deciden invertir en rehabilitación en la ciudad de Zaragoza, tiene una sociedad municipal de la vivienda con técnicos y funcionarios estupendos que trabajan, que son capaces de atascar. Pero luego tenemos muchos municipios pequeños que va a ser mucho más complicado. Da igual los colores políticos, no lo digo en ese sentido. Que va a ser mucho más complicado que lo inviertan. Es verdad que las ciudades tenemos una capacidad mucho mayor, sin ningún género de dudas, pero no podemos ser solamente las ciudades grandes, tienen que ser las ciudades pequeñas. Y las ciudades pequeñas, para poder gestionar esos fondos, necesitan ayuda que a día de hoy no tienen. Uno. Y dos, mira, a mí me encanta decir que si la evolución de las ciudades la trasladamos a los concejales que mandan, yo creo que en las ciudades habitualmente el concejal que mandaba era el de urbanismo, ¿no? Y el de Hacienda. Y el de Hacienda. Bien, pero hablamos de esto en concreto. Todo El de gobierno es Hacienda- un gobierno de coalición entre el de Hacienda y el resto. El de la pasta O sea, eso- siempre, es así. Claro. importante. Pero en este debate nuestro que tenemos ahora, ¿no? El de urbanismo durante muchísimos años era el que... Yo creo que del de urbanismo hemos evolucionado a los servicios públicos. Durante estos años es la movilidad, es el medio ambiente, es el transporte urbano, es la recogida de basuras, ¿no? Si yo tuviera que elegir una apuesta de futuro, sería la energía. Lo que va a cambiar las ciudades es la energía. No puede ser que en las ciudades consumamos energía y no produzcamos energía. No puede ser que las comunidades energéticas no estén, sobre todo porque decía, van a generar crecimiento verde. Hoy, invertir en comunidades energéticas, invertir en el autoconsumo, significa ahorrar dinero. Al Ayuntamiento de Zaragoza, para que os hagáis una idea, esto lo cuento muchas veces, pero los tres grandes servicios que tenemos en las ciudades son el transporte, el agua y la limpieza. Esos son los tres contratos más importantes que tenemos, ¿no? Luego vienen contratos, porque lo digo, el transporte serán como 130, 140 millones de euros. Lo que es la limpieza estaremos en los 100 millones de euros. El agua serán como 70 millones de euros. Residuos, ¿no? También. Sí, pero dentro de limpieza. Ah, vale. Es decir, dentro de limpieza nosotros nos gastamos como 70 millones de euros en la contrata de limpieza y otros 30 millones más o menos por ahí vendrá el ecoparque, ¿no? 100 millones de euros. Luego el resto de contratos son contratos que están en torno a los 20 millones de euros. ¿Qué ha pasado con la energía? La energía en Zaragoza estábamos en 16 millones de euros, subió a 27 millones de euros, el año pasado nos gastamos en 50 millones de euros en consumo de energía. Cualquiera de los contratos que os he contado, cualquiera de ellos, hay miles de fórmulas para gestionarlos, colaboraciones público-privadas, empresas que... Cuando hablamos de la energía, está la gente de Endesa también, que nos echa una mano ahora. Cuando hablamos de energía, ¿quién tiene un departamento de energía? Todos tenemos un departamento de medio ambiente, todos tenemos un departamento de limpieza, todos tenemos un departamento, pero la energía en la que nos gastamos 50 millones de euros. Es decir, oye, si las empresas se preocupan de tener sus propias plantas para abastecerse, ¿y por qué nosotros no nos preocupamos de cómo somos capaces de generar nuestra propia energía? Por eso vuelvo a reiterar que el proyecto que presenta ayer Natalia es disruptivo, porque transformar toda la basura que generamos en la ciudad para no generar residuos y poder generar energía y que además eso sea sostenible económicamente,
es una revolución en las ciudades que va a venir sin ningún género de dudas en cómo somos capaces de transformar la energía. Ojalá esa misma reflexión, además de los municipios en España, lo hagan los municipios franceses, alemanes, belgas, que están pagando muchísimo más por la energía porque están multiplicando por 3, por 4, por 5 el precio que están pagando. Por lo tanto, ojalá ellos también hagan esa reflexión por muchas cosas. En primer lugar, porque, fíjate, Jorge, yo creo que en esas cuentas tenemos que meter otro vector más. Estaban por ahí también la gente del Gabinete de Educación Ambiental y Jesús de la Osa, experto en salud y medio ambiente, y es el coste de la salud, ¿no? Cuando estamos hablando de energía y sostenibilidad o cuando estamos hablando de rehabilitación de viviendas en esa clave de eficiencia energética, tenemos que apostar estamos apostando también por ponérselo más fácil a quien lo tiene más difícil, y eso es salud. Para los que llamamos más vulnerables. A mí no me gusta mucho la expresión, pero nos entendemos. Pero es también salud para el conjunto de la ciudadanía. Por lo tanto, si hacemos bien esas cuentas, metemos también no solamente lo que nos ahorramos en gasto sanitario, que ya sé que eso no es competencia municipal, pero sigue siendo dinero público, sino lo que supone de salud y de calidad de vida para la ciudadanía, que en el fondo es de lo que se trata. Y no solamente eso, sino que, de paso, intentamos también las ciudades hacer las paces con el territorio, que buena falta nos hace. Porque efectivamente las ciudades hemos sido, seguimos siendo sumideros de una energía que no producimos y que además, para que se produzca, hipotecamos territorios fuera de las ciudades, con los conflictos que hoy estamos viendo, que no son nuevos, que son históricos, no vamos a entrar en eso, pero con conflictos que estamos viendo que son muy vivos y que pueden llegar también en un momento determinado a poner muy difícil esa transición ecológica que es imprescindible, ¿no? Por lo tanto, esa reflexión de la energía clave, esa reflexión de la colaboración que hacía el alcalde de Almeida clave también. Alicia, esto no se puede dejar así una conversación de 3 cuartos de hora. Nos habéis hecho una faena, porque yo creo que seguiríamos aquí horas y horas hablando. Pero bueno, yo me quedaría con esas ideas, ¿no? Las ciudades como elemento clave, como protagonistas, ¿no? Como nos decía María y Julio, o como decía la famosa frase del secretario general de Naciones Unidas, la lucha por la sostenibilidad pasa por las ciudades y también pasa por el compromiso que las ciudades tengan con el resto del territorio. Creo que tenemos esa enorme oportunidad que suponen las misiones de la Unión Europea. Efectivamente, además, España estamos en la cabeza en estos momentos de la gestión de los Next Generation y eso tiene que servir para que las ciudades también cojan ahí fortaleza, con más confianza, con mayor coordinación institucional, y yo apostaría por subrayar lo que decíais, ¿no? Esto consiste en sentar en una mesa a todos los implicados, ciudadanía incluida, antes de empezar a pensar. No cuando la cosa ya está pensada y toma, esto he pensado, mira a ver si te gusta o me lo adornas un poco, sino antes de empezar a pensar, vamos a pensar juntos el enorme desafío que tenemos. Un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias.